Esta presentación entonces está dentro de los seminarios del Laboratorio de Dendrocronología y obviamente es una presentación totalmente informal y en particular dada la situación de pandemia que estamos viviendo en forma global y habíamos charlado en versiones anteriores del seminario de tratar de cambiar un poco, dejar un poco de lado el tema técnico y específico de dendrocronología y ver si podíamos matizarlo con alguna otra información. Bueno, es muy difícil que yo hable de otra cosa que no sea dendrocronología, entonces va a ser muy difícil despegarnos, pero de todos modos la idea es que con el apoyo de la dendro charlemos sobre una historia, que también cambié un poco el título, ya no un dendrocuento, porque estuve averiguando cuáles eran las diferencias entre cuento e historia, y esto es más una historia, porque tiene mezcla también de hechos reales y de situaciones reales. Entonces, es difícil cómo empezar una historia, pero bueno, voy a remontarme al año 1871, cuando la Sociedad Misionera Patagónica se instaló en la bahía de Ushuaia, y Thomas Bridge, que se trasladó desde esa misión a Harberton y que constituyó la primera estancia en Tierra del Fuego. Lucas Bridge fue el tercer hijo justamente de Thomas, que nació en la misión en 1874. Y lo interesante es que él se crió entre los yaganes, que eran caoneros, digamos, que usaban canoas ahí en la costa del Canal de Beagle. Y lo interesante es que Lucas aprendió el lenguaje, las leyendas y la forma de vida. Y eso lo escribió en un libro que se llama El último confín de la Tierra, que fue primeramente publicado en inglés. Él obviamente retornó, tuvo mucho contacto con Inglaterra, escribió su primer libro en inglés y posteriormente la editorial MC en Buenos Aires en el año 42 lo traduce o lo traducen al castellano con el título El último confín de la Tierra. Bueno, los Yaganes es un pueblo, obviamente fue un pueblo muy interesante que vivió en el archipiélago fueguino en el extremo de América del Sur. Aquí estamos viendo alguna del material que usaban para sus ceremonias y una de las personas, también una de estas y la ilusión que he tomado justamente porque obviamente no soy experto en esto y me alegro que por ahí vi que estaba Norma, que estaba Luis Borrero, que estaba Fito Gil también presenciando, compartiendo la charla. Y que, bueno, obviamente eran expertos canoeros de canoas y que estaban en el canal de Beagle aproximadamente, según estos datos que conseguí, de hace unos 6.000 años. Y lo interesante entonces es que Lucas Bridge tuvo la posibilidad de convivir con alguno de ellos. Y en su libro hay un pasaje en el cual él narra justamente una historia que le cuentan justamente los yaganes en el extremo este del canal de Beagle. Y él dice en ese pasaje que todas las tribus primitivas tienen alguna leyenda sobre lo que es el diluvio. Y que, bueno, que él buscó entre las poblaciones, porque él estuvo trabajando posteriormente con los Segnan, o sea, los Onas, pero que los yaganes tenían varias versiones de la ocurrencia de este evento, o de estas historias de diluvio. Y que
segunda, él piensa que, bueno, algunas podrían estar influenciadas por justamente esa misión cristiana y la historia bíblica cristiana sobre el diluvio universal, pero ahí lo he resaltado, que él dice que hay, sin embargo, una historia que estoy seguro que está cerca de su forma original, y que se la contaron los yaganes que pertenecían al extremo oriental del Canal de Beagle. Eso aparece justamente claro en su libro. Y lo que ellos dicen justamente en ese libro, lo que él dice en ese libro, es que los yaganes le contaron que hace mucho tiempo la luna cayó en el mar, el cual se elevó en consecuencia con gran agitación, al igual que el agua en un balde se eleva cuando se deja caer una gran piedra en ella. Y que los únicos sobrevivientes de esta inundación, estoy leyendo justamente este párrafo, fueron los afortunados habitantes de la isla Gable, que se desprendió del fondo del océano y flotó en el mar. Las montañas de alrededor pronto se cubrieron por las aguas y la gente de la isla Gable, mirando en todas direcciones, no vio nada más que el océano en todas sus direcciones. La isla no fue a la deriva, estaba anclada de alguna manera, y cuando la luna salió del mar y el agua bajó, se ubicó de nuevo en el mismo lugar que antes, con su carga de seres humanos, guanacos y zorros. A partir de ello el mundo se pobló de nuevo. Es decir, obviamente un diluvio universal en el mundo de los yaganes. Bueno, busqué en internet, y esta es una foto de la isla Gable que alguna vez con el grupo de Dendro tuvimos la posibilidad de observar cuando estuvimos en estancia Harberton, porque está obviamente ahí enfrente. Y pensé, tenía la idea de que era algo, una superficie, algo muy plano. Sin embargo, las laderas estas que estamos viendo erosionadas por el mar acá en la costa tienen, según el Google Earth, aproximadamente 45 metros de altura, y hay sectores de la isla que llegan a tener hasta 85 metros de altura. Bueno, es la imagen satelital de la isla Gable. Lo que estamos viendo es el canal de Beagle. La isla Gable en el centro, la parte norte corresponde al sector de la isla mayor de Tierra del Fuego, y lo que estamos viendo hacia el sur del canal de Beagle es la isla Navarino en Chile. Bueno, les cuento que mi primer viaje a Tierra del Fuego fue en el año 82, cuando en luna de miel. Es decir, con Cristina nos casamos en diciembre del 82 y fui a Tierra del Fuego. Fuimos a Tierra del Fuego y bueno, como era de esperar, Villalba llevó escondido en su equipaje un barreno, porque no podía ser de otra forma, y ya a esa altura mostrarle a Cristina cómo iba a ser el resto de la vida. Así que en algún día determinado caminamos hasta el cerro característico de Ushuaia. Mira. Ahora acá está Villalba. me olvidé el nombre. ¿Cómo? Es el hola, director hola. de Nigla. Sí. Y bueno, les cuento que entonces de ahí tomé las primeras muestras, la primera colección de Notofagus. Perdón, Ricardo. Betiloide, allí. Perdón, Ricardo. Perdón un segundo, Ricardo. Sí. Le pido a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, porque así no se va superponiendo lo que nos va contando Ricardo con los sonidos de cada una de nuestros hogares. Gracias. Perdón, siga nomás. Gracias, Ana. Sí, de todos modos, una charla informal. Estamos en algo, así que podemos interrumpir en cualquier momento. Entonces, bueno, allí colecté las primeras muestras que correspondían justamente a la primera colección realizada en Tierra del Fuego en el año 82. Luego en el año 86, 87, con un programa de National Science Foundation se hizo una colección muy grande donde participó todo el laboratorio de Dendro de Mendoza con Gordon Jacobi de la Mondos Hertie de la Universidad de Columbia.
Y luego pasaron muchos años hasta que en el 2007 Antonio Lara me invitó a visitar la isla, pero en el sector chileno, que justo estaba en construcción un camino que posiblemente iba a llegar hasta el lago Fañán. Y bueno, en ese momento, lo que están viendo ustedes es la foto donde está Antonio, estoy yo, y quien está en el centro de su hija, que fue la ayudante de campo, Monse Lara, que obviamente con una enorme habilidad nos ayudó y acompañó a estas dos personas mayores ahí en esta excursión por todo el sector chileno de la isla de Tierra del Fuego, y que lo pasamos muy bien. Los ambientes fantásticos, el camino estaba recién abriéndose, ese es un límite, una parte alta, justamente en una sierra, antes de llegar al lago Fañano. Lo que ven ustedes allá al final, aquí es el lago Fañano, y allí estuvimos coleccionando fundamentalmente dos especies, el coihue de Magallanes o guindo y la lenga. Y como hay gente que, digamos, fuera del grupo dentro, me parece interesante mostrar lo que es una cronología. Esta es una cronología de una de las especies que se usaron. Esta proviene de Isla Navarino, es un trabajo de Duncan Christie con un grupo de gente, creo que Juan Carlos Aravena también participó de las colectas y en el desarrollo de la cronología. Y lo que quiero que vean ustedes, esto, digamos, podría ser lo que uno entendería como una cronología normal, donde en líneas claras, grises, están los árboles individuales, es decir, una cronología muy bien replicada, aproximadamente hasta el año 1600, y la línea negra está representando el valor medio, es decir, el valor medio de todos los árboles año por año. Y uno ve que hay una variabilidad interanual, pero que expresada en índices de ancho de anillo, esa variabilidad oscila entre valores que son mayores a 0,5 y que raramente, prácticamente en este caso, para el coihue de Magallanes no superan el 1,5. Es decir, tendríamos un rango, y esto es lo que uno aceptaría como una cronología normal, donde esta variabilidad está fuertemente impulsada por la variabilidad climática interanual, es decir, cómo son las condiciones de un año al siguiente. Bueno, ahí abajo está justamente Antonio y Monse colectando coihue en el lugar. Y uno lo puede ver aquí, entonces, que la oscilación es una oscilación anual, que es la línea negra, pero que está siempre dentro de los rangos, en este caso entre 0,5 y 1,5. Bueno, del material que colectamos, es decir, la que mostraba anterior no era parte del material que habíamos colectado, sino esto provenía de Isla Navarino, de otra colección que se realizó posterior. Pero del material que se colectó, este es una de estas muestras, una de las cronologías, esta es la del lago Despreciados, el nombre que tiene el lago, un lago fantástico, no sé por qué recibe el nombre pero bueno, las cronologías fueron elaboradas por Emilio Cook en Valdivia, y me llamó en particular la atención la situación de eventos donde prácticamente todos los árboles tenían crecimientos mínimos en 2 años particulares, y que ese crecimiento iba fuera de lo que uno esperaba como un rango natural de variabilidad. Es decir, no estaba dentro del rango, fíjense que el resto de la cronología está entre 0,5 y 1,5, pero que estos años particulares, el 1769 y el 1861, estaban fuera de este rango natural de variabilidad. Y cuando uno saca un zoom de este sector, uno ve claramente que esto es lo que entendemos como rango natural de variabilidad. Y aquí algo muy particular pasó en el año 1769, 1770, que sacó justamente, en el cual el crecimiento de los árboles prácticamente fue nulo o muy, muy, muy reducido. Y este patrón que veíamos ahí también se repitió. Por ejemplo, aquí es más complicado que lo veamos, pero presten atención solo a la línea negra. En el año 1769-70 vuelve a ocurrir, aquí está la ampliación para otro sitio, del lago
deseado, también muy próximo al sector anterior, y que el resto de la cronología sí se mantiene dentro de ese rango de 1.5 a 0.5, pero que estos años particulares estaban sacando a la cronología, estaban sacando el crecimiento de los árboles, en este caso del Coihue de Magallanes, fuera de ese rango natural de variabilidad. Entonces, bueno, después de muchos años, y esto es un gran esfuerzo donde gente de la Universidad de Punta Arenas, de la Universidad Austral también de Chile en Valdivia y con apoyo también del Laboratorio de Dendro Mendoza, si miramos las cronologías desarrolladas para la zona que van desde las cronologías de Isla de los Estados de la década del 80, hasta cronologías más recientes, donde Pamela Soto ha trabajado para su tesis de licenciatura. El total, digamos, de cronologías de Coihue de Magallanes alcanza, o de Nothofagus betuloide, alcanza unas 17 cronologías. Y entonces, lo interesante era ver, bueno, ¿qué pasa si hacemos un promedio de estos 17 registros, ¿no? De los 17 registros que en este momento existen en la región? Y lo que les muestro entonces, la figura que sigue es justamente la media de estas 17 cronologías, donde obviamente, digamos, es decir, cuando la replicación es suficiente, si a partir de cuando tenemos 10 cronologías, ¿no? Digamos, desde aquí, desde este punto, también tenemos una variabilidad del crecimiento interanual dentro de esos límites de variabilidad, con excepción de 2 o 3 años en los cuales justamente ese crecimiento cae, y eso es a nivel regional. Pero lo interesante aquí, si todos me siguen, es que esos años con crecimiento muy reducido tenían coeficientes de variación muy altos. Es decir, si medíamos el coeficiente de variación de esas 17 cronologías, ese coeficiente de variación era muy alto. ¿Qué significaba esto? Que habían, digamos, cronologías con anillos muy estrechos, pero habían cronologías con anillos grandes, es decir, donde no habían sido, donde este proceso, donde esta reducción en el crecimiento no se afectaba. Había una gran variabilidad en el ancho de anillo, en el índice de anillo, entre unos sitios y otros sitios. Y esto era interesante porque esto postulaba la posibilidad de que esto no fuera de origen climático, porque si uno pensaba que era el clima el causante de estos crecimientos tan extremos, tendría que haber ocurrido en toda la isla. Es decir, es muy difícil que un valle tenga un crecimiento determinado y otro valle no. Entonces, era algo extraño, pero algo súper interesante. Y que bueno, este coeficiente de variación, si lo usábamos en función, esto es bastante técnico, en lugar de usar las cronologías estándar, usábamos las cronologías residuales, ustedes pueden ver que también se maximizaba esa diferencia. Entonces, claramente el mensaje era aquí, bueno, el crecimiento, digamos, estos eventos particulares no son uniformes en toda la zona, ocurren solamente en algunos sitios determinados. Entonces la pregunta, el primer interrogante fue, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué podría estar causando esto? Bueno, es interesante ver que Tierra del Fuego está ubicada al norte, parte al norte de lo que es la placa de Scotia. La placa de Scotia es toda esta placa tectónica comprendida entre la placa antártica que hacia el sur tiene esta forma que va siguiendo acá formando un ridge hacia el norte, obviamente el ridge norte de la placa y el del sur, y aquí está de este lado contenida por la placa antártica. Y obviamente estas placas, como ocurre normalmente en todas las placas del mundo, tienen movimiento. Y tiene movimiento bastante importante. De tal forma que cuando lo analizamos, digamos, a escala regional, aquí uno lo ve en la parte superior, ocurre que ese ridge entra en Tierra del Fuego y continúa, digamos, por todo lo que es el estrecho de Magallanes hasta lo que se llama acá el Triple Junction, que es donde se unen la placa antártica con la placa de Escocia y la placa de América del Sur.
Y lo interesante es que cuando uno amplía justamente el sector sobre el Tierra del Fuego, uno ve entonces que está dibujado aquí claramente de este mapa en detalle, existe una falla geológica muy importante que justamente por pasar por el lago Fañano y todo el estrecho de Magallanes, recibe el nombre de la falla de Magallanes-Fañano, y que es una placa muy activa, es una placa activa, de tal forma que son cosas que estuve aprendiendo durante todo este tiempo de pandemia. Están históricamente establecidos una serie de eventos que han sido registrados, el más viejo es de 1879, y que bueno, obviamente no está muy claro la intensidad y la magnitud, pero a medida que nos acercamos hacia el presente hay un evento que está bien identificado, que es el de 17 de diciembre de 1949, donde, de acuerdo a la escala de Richter, esto alcanzó un nivel de 7.8, es decir, que fue un sismo muy importante que ocurrió en el lugar. Para los sismos anteriores, obviamente, la información es vaga. Recuerden que estamos hablando de que en 1870 recién son los primeros establecimientos de europeos en la zona. Y también, obviamente, hay dudas en relación a la magnitud. Pero por lo menos hay dos eventos, el del año 49 y el del año 70, con magnitudes muy importantes y que han sido claramente documentados. También hay eventos menores, como el del año 1997, con valores muy bajos, como por ejemplo de 3.8, donde digamos, prácticamente pasan desapercibidos. Es decir, los que vivimos en Mendoza sabemos que un movimiento sísmico de 3.8 no es muy violento. Bueno, en todo esto, obviamente, tuve la ayuda de José Mezcua, que me ayudó justamente tratando de recopilar esta información. Y también me dio la información sobre los epicentros, digamos, donde, de acuerdo a la información histórica o a la información sismológica, esos datos estaban disponibles. Si uno mira para el evento del año 49, que fue muy fuerte, fíjense que los epicentros están ubicados aquí, en estas sierras, al norte de lo que es el lago Fañano y el centro del almirantazgo aquí. Con algunas otras, de acuerdo a las fuentes, con algunas, digamos, variaciones en la ubicación. Porque si vamos hacia, por ejemplo, el evento de febrero de 1879, los dos epicentros propuestos, uno es prácticamente próximo a Punta Arenas, que es del INPRES de Argentina aquí, y el otro aquí en el medio del océano Atlántico Sur, aquí enfrente de la isla y casi al norte de Isla de los Estados. Es decir, que bueno, la información sobre los sismos, la información sobre la calidad que existe es bastante diferente y no todos tenemos una información precisa. Bueno, no solo el coihue de Magallanes crece en la región, y no sé si lo alcanzan a ver, pero cada uno de estos puntitos celestes representa una cronología de lenga, de Nothofagus pumilio, que también, si ponemos a contar por el número, es la especie que mayor cantidad de cronologías tiene en la zona. Pero la lenga, digamos, a diferencia del coihue, tiene una variabilidad interanual muy marcada en su crecimiento. Fíjense que aquí, digamos, primero los árboles nunca alcanzan las edades que alcanzan los coihues, son menos longevos, y existe una variabilidad que a veces es muy marcada, que se caracteriza, Juan Carlos ha trabajado sobre esto, sobre este ciclo de 7 años. Este es un espectro, digamos, que muestra que cada 7 años se produce una especie de oscilación, y que todavía está en discusión si corresponde a un proceso de semillazón, si corresponde a un proceso de ataques de insectos, o si es algo climático en la zona. Si uno mira las series climáticas, no ve ese ciclo ni en la temperatura ni en la precipitación, por lo cual tiene que haber procesos biológicos asociados a este ciclo. Y como la lenga es una especie caduca, es decir, se le cae la hoja, a diferencia del coihue, tiene la capacidad, digamos, de recuperarse rápidamente de un año hacia el otro, porque todos los años pierde su hoja y la vuelve a componer, a armar al comienzo de la primavera.
Con lo cual entonces existe esa característica particular de la lenga y donde distinguir un año en particular resulta un poco más complicado que en el caso del Código. Pero sin embargo, digamos, hay información importante. Por ejemplo, si uno mira la cronología del río Malanguena, que está aquí ubicado justamente, es la única cronología que está sobre la costa atlántica hasta el momento de Lenga. Fíjense que en el año 1970 tiene el anillo más pequeño de sus últimos, de los 200, 300 años de extensión. Acá está ampliado, fíjense, en el año 1970, donde hay una caída muy marcada. Y ocurre que en el año 1970 es el otro sismo de aproximadamente 7 puntos en escala 7 en la escala Richter, y que los epicentros ocurrieron aquí, al norte de Isla de los Estados, y justamente muy cerca de la ubicación de esta cronología. Es decir, que si bien es más difícil interpretar el registro de la lenga como un registro sísmico, también hay información que es relevante y que tendría que ser obviamente considerada. Y la tercera especie que entra en juego aquí, que existe en la zona, es la conífera más austral del mundo, que es el Pilgerodendron biferum, el ciprés de las Huaytecas. Y esto es trabajo prácticamente 100% del grupo Punta Arenas. Juan Carlos ha trabajado durante años en el desarrollo de cronología. Y lo interesante, fíjense ustedes, son los puntos amarillos aquí. Están ubicados, con excepción de esta cronología de O'Brien, que es el sitio, la mayor parte está ubicada hacia la parte oeste, en los canales jueguinos, muy bien distribuida a lo largo del estrecho de Magallanes, y más hacia el norte, inclusive en la parte oeste del campo de hielo patagónico sur. Y lo interesante, digamos, que de esta forma tenemos como una especie de complemento, que lo vamos a ver, espacial entre las tres especies. Bueno, cuando Juan Carlos nos envió hace muchos años las cronologías de las Huaytecas en el sur, obviamente me llamó la atención aquí en el año 1851, esta es la cronología de Laguna Leal a los 48, es decir, bien al norte, no en Tierra del Fuego, y de la que sí aquí es la de Río Pascua, también al norte del campo de hielo, y que para el año 1851 tenía este crecimiento, pero ínfimo, otra vez, nuevamente cercano a cero. Qué bueno, uno primero pensó, bueno, acá Juan Carlos estuvo metiendo la mano, algo raro pasó, estaban muy felices con alguna cerveza ahí en Punta Arenas, que pasaron este tipo de cosas, ¿no? Y digamos, siempre para un dendrocronólogo que está acostumbrado a ver justamente toda esta historia de la variabilidad interanual, cuando ve algo así, dice, bueno, aquí hay un disturbio muy grande, que esto no es climático, y lo único que va a hacer meterme ruido en cualquier cosa que use para emplear estas cronologías. Esto entonces pasaba en el sector norte, digamos, de la distribución de la especie, que les muestro desde un poquito más al norte. Esto es acá el glaciar Ponce, todavía un poquito más al norte de lo que está mostrando esta imagen. Y si vamos más al sur, parece que la cerveza había funcionado todavía más ahí en Punta Arenas, porque era impresionante. Habían eventos como este de 1640-45, donde otra vez caía el crecimiento enormemente, y en particular también el evento de 1769. El evento de 1769 prácticamente habían pasado en algunos de los sitios donde ningún árbol creció, es decir, de 40, 50 árboles en un sitio no habían crecido por 1 o 2 años. Lo llamaba enormemente la atención. Y quiero mostrarles un detalle de 3 de las cronologías sobre la península Brusnik, que Juan Carlos llama A, B y C, que fíjense para el año 1640, la enorme caída de crecimiento, prácticamente a niveles cero de crecimiento, en una de estos sitios. En el año 1769, que se repite perfectamente en los 3 sitios, allí ubicados muy cercanos sobre el mismo canal, sobre el estrecho de Magallanes, evidenciando que, bueno, ocurrieron eventos muy particulares, muy interesantes de ver. Entonces, que
para los cuales era imposible explicar que eso fuera parte de la variabilidad climática natural. Y haciendo exactamente lo mismo, es decir, con esas 17, también son 17 las cronologías de Ciprés de la Guaiteca, si tomamos, calculamos la media de esas cronologías, miramos los coeficientes de variación, vemos otra vez que los anillos muy delgados tienen enormes coeficientes de variación. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre la mayor parte de los años, donde todas las cronologías tienen crecimientos similares, en esos años particulares de crecimiento muy reducido, existían cronologías que tenían alto crecimiento y cronologías que tenían bajo crecimiento. Entonces, bueno, había llegado a un punto donde podemos decir, bueno, existe la posibilidad de que estos árboles estén registrando eventos sísmicos, pero lo interesante, porque ahora tenemos una red de cronologías, sería ver cómo eso se distribuye, porque si esto que estamos viendo en el coeficiente de variación significa que una cronología en el norte creció poco y otra cronología en el sur creció poco, y después fue todo en un efecto al azar, se fueron estableciendo y no en una relación espacial, uno entrará en la duda si hay algún movimiento sísmico particular que pueda estar relacionado con esto. Y para eso miramos lo que en sísmica se denomina los mapas isosísmicos, es decir, que son líneas, por ejemplo, que representan niveles equivalentes de intensidad sísmica, ¿no? Es decir, en relación a un epicentro, esto corresponde a intensidad de distribución de estas líneas para el Northridge en California, y para un evento de enero del año 1994, y ustedes pueden ver cómo existe este tipo de lineamiento que obviamente la intensidad, los números no los puedo ver yo de acá, así que es muy difícil que los puedan ver ustedes, pero créanme que van disminuyendo a medida que nos alejamos del epicentro. Entonces la idea fue, bueno, ¿qué tal si usamos las cronologías como también patrones para elaborar patrones espaciales? Y que tendría que ocurrir algo similar a esto. Si tenemos que las cronologías distribuidas en toda la zona, al azar, una crece más, otra crece menos, y así no tenemos un patrón particular, obviamente no estamos hablando de una situación sísmica. Bueno, voy a las cronologías, estas dos cronologías del norte del Rodendron, es decir, de Ciprés de la Guaiteca, en Laguna Leal y el río Pascua, que les comentaba que de un crecimiento de un índice de 0.81 que venían teniendo, caen prácticamente a un índice cero en el año 1851 y en el año 1852. Y cuando usamos las cronologías y hacemos un mapa espacial de su distribución, esto es para el año 1851 y esto es para el año 1852, ustedes pueden ver que las líneas, les debo la escala que va a aparecer en algún lado, las líneas oscuras acá violeta indican que el crecimiento fue enormemente reducido, justamente estas dos cronologías, y fue en este sector, no estuvo al azar distribuido la reducción de crecimiento, fue bien localizada esa reducción de crecimiento. De tal forma que y obviamente el efecto se traduce por la persistencia en el crecimiento en un año particular y al año siguiente, de tal forma que si combinamos estos dos mapas en un único mapa, se ve claramente aquí como, reproduciendo muy similar a lo que ocurrió en estos 2 años, que el efecto de la reducción fue en este sector y que cronologías muy cercanas, prácticamente menos de 100 kilómetros, no mostraban esa relación particular. Ni las cronologías ubicadas en Tierra del Fuego a lo largo de lo que esta línea que representaba la falla de Magallanes Fañano. Y bueno, pensando esto, ¿podría haber habido un sismo en esta región? Bueno, obviamente uno desconoce, buscando la literatura, estas serían las dos, aquí están estos dos puntos rojos, representan la ubicación de estas dos cronologías que elaboró Juan Carlos. Obviamente existe lo que se llamaba la falla, siempre me olvido el nombre, de Liquiñe-Ofqui, que corre por el canal Messier, aquí justamente entre los canales fueguinos, los canales, del sur de la Patagonia, en el sector oeste, y que podrían justamente haber estado justamente registrando
movimientos de esa falla que, dada la ubicación particular frente al campo de hielo patagónico, el campo de hielo patagónico norte, campo de hielo patagónico sur, en el año 1851 no existen registros de estos eventos. Lo interesante es que de este lado, este es el lago O'Higgins, lago San Martín, de este lado aquí es uno de los sitios que más intensamente hemos mostrado, que es justamente la zona del Chaltén, la zona de Calafate. Y cuando uno mira con detalle justamente las cronologías de la zona, acá están todas las cronologías de Calafate, el Chaltén, en el año 1851 todas tienen una disminución en el crecimiento muy marcada. Acá viene desde Huemule, para todos los que conocen los sitios, Toro, Torre, y las cronologías que Claudia mostró con Antonio Lara en Cerro Frías y en el Cerro Buenos Aires, que fueron reconstruidas. Y que cuando uno mira, entonces, hacemos la media de todas estas cronologías del año 1700, cuando las cronologías tienen buena replicación, el año 1851 es el año más chico, de menor crecimiento, otra vez fuera del rango de 0,5 que veíamos en las otras especies. Aquí en el norte, las cronologías, en el norte, digamos, en el sur de la Patagonia, al norte de Tierra del Fuego, no existe ese ciclo tan marcado de 7 años, ¿no? Aunque en algunos lugares se alcanza a ver. Pero ustedes pueden ver que estos registros, por ejemplo, donde en el año 1851, posiblemente algunas de las reconstrucciones de clima que hemos hecho, porque han sido empleados para reconstruir la temperatura del lugar, el año 1851 fue asignado al año más frío de los últimos 300 años, y estamos viendo que en realidad eso posiblemente no sea debido a una situación climática. Y cuando uno hace el mapa, cuando se mapea justamente donde se produce la reducción, es otra vez claramente que no es un patrón al azar, que no todas las cronologías están, esa reducción está distribuida al azar, sino concentrada fundamentalmente en estas cronologías que están frente a las cronologías de Ciprés de la Huayteca en el otro sector del campo de hielo. Es decir, que es súper interesante, digamos, ver que eventos sísmicos muy importantes que han afectado a ambos sectores de la cordillera con un campo de hielo patagónico, y que sería muy interesante ver qué efecto esto puede tener sobre los glaciares. Bueno, entonces para ir cerrando, fíjense que la idea fue, bueno, hemos usado patrones individuales de crecimiento de la lenga, del coihue, de Magallanes, del ciprés de las Huaytecas. Bueno, ¿qué tal si ahora los combinamos? Porque si podemos combinar todos estos registros, vamos a tener la posibilidad de ver mejor cuáles son los patrones espaciales de reducción en el crecimiento. Para lo cual, digamos, como las cronologías ya les mostré, tienen distintos patrones de crecimiento, hubo todas que estandarizarlas, simplemente sacando un set score que no es nada especial. Entonces, fíjense que en total, si ponemos todas las cronologías juntas, vamos a tener 79 cronologías, de las cuales los círculos oscuros representan el Nothofagus pumilio, y la lenga, que es de la más abundante, 17 de betuloides, del coihue de Magallanes, y los verdes claritos corresponden al ciprés de la Huayteca. Y que, bueno, representado acá justamente en líneas oscuras la falla, es decir, que están bastante bien siguiendo la falla, inclusive acá no lo he dibujado, que sería la que corresponde a la que le mostré anterior, que corre por el canal Mercier. Bueno, entonces, fíjense, tomemos un año extremo, el año 1769, donde nuevamente si hacemos, esto es para Pigerodendron, es decir, para el ciprés de la Huayteca, el mapa de distribución de crecimiento, no es una cuestión al azar y opuesto a lo que veíamos en 1851, donde la reducción había sido mínima aquí en las cronologías del norte, ahora la reducción es mínima en las cronologías ubicadas al sur sobre la falla Magallanes-Fañano. Para el coihue de Magallanes, fíjense también, es decir, existe los valores oscuros, es decir, los valores violeta corresponden justamente a los que están ubicados sobre la falla. Y para la lenga el patrón es no es tan sencillo, tan fácil como dijimos, pero obviamente los colores más intensos se producen sobre este sector aquí y en este sector de Tierra del Fuego. No hay valores en el sector norte.
Como en todos los casos, hemos visto que el efecto se manifiesta en el año en particular. Esto es 1769 y esto es 1770. Esto es lo mismo para Coihue de Magallanes y esto es lo mismo para la lenga. De tal forma que cuando combinamos las tres especies, por ejemplo, para el año 79, este es el mapa de distribución de reducción espacial que obtenemos, con reducciones muy concentradas justamente todo a lo largo de la falla Magallanes-Fañana. Y esto es para el año 70, y lo que ustedes están viendo abajo es la combinación de los dos mapas, la media de los mapas, donde se ve claramente que la mayor reducción en relación al evento 1769-1770, y de magnitudes muy marcada, ocurrió bien. Fíjense cómo se extiende esta lengua a lo largo de la falla, aquí hasta el centro del sector argentino, y todo a lo largo justamente de la falla de esta parte del estrecho de Magallanes. Digamos, un patrón muy consistente y muy fuertemente asociado justamente a la ubicación de la falla en la región. Bueno, no, por razones de tiempo no puedo mostrarlo para cada uno de los eventos, pero bueno, lo que hicimos simplemente es calcular cuáles son las desviaciones y los valores medios de ancho de los índices para todas las cronologías, para 79 cronologías. Después, por ejemplo, cuántas cronologías existen para cada año en particular. Obviamente tenemos 79 cronologías aquí en el siglo XX, pero a medida que nos vamos hacia el pasado, ya en 1645 lo tenemos 17. Y cuántas de esas cronologías registran eventos, de tal forma que dividiendo el número de cronologías que registran eventos sobre el número de cronologías disponibles, uno podría tener un índice. Por ahora eso no vamos a entrar en detalle. Con lo cual, mirando estos patrones espaciales, digamos, de distribución, podría decir, el patrón espacial, acá como en este caso, para el evento del 45, sí es consistente con el ubicado cerca de una falla, no hay un patrón espacial al azar, o no toda la zona tiene un anillo delgado, lo que podría ser una cuestión climática, si no está muy localizado, y también se ve en el patrón compuesto. De tal forma que hay 4 o 5 eventos anteriores al periodo histórico de registro, en los cuales esto es bien factible. Tanto el patrón individual a nivel de especie como el patrón compuesto, usando las tres especies, y esta sería la ubicación justamente donde está, o sea, en la falla Magallanes-Fañano, en la mayor parte de ellos, solo con excepción del año 1851, que es el que corresponde al campo de hielo sur, ahí en la falla Liquiñe, me olvidó el nombre, Liquiño Ofri, algo así, bordeando el campo de hielo. Y lo que voy a mostrar la siguiente son justamente esos 6 o 7 eventos. Justamente en el año 1645, fíjense, el valor la intensidad es justamente sobre el estrecho de Magallanes, aquí en las cronologías sobre este sector, pero allí tenemos solamente muy pocas cronologías para que alcance el año 1645. Estos son los otros años, 1719, 1723-24, una enorme consistencia, como veíamos, para el evento 1769-1770. El 1851, donde justamente es aquí en el campo de hielo donde se produce justamente la concentración de la reducción del crecimiento. Y después acá están los eventos históricos que uno puede comparar. Las estrellas están representando los centros, los epicentros, y aquí donde se producen las reducciones, los colores, las reducciones. Fíjense en que el del 49, que es el sismo más importante histórico registrado, las estrellas están muy cerca de los colores donde se producen las reducciones más marcadas. Pero que esas reducciones más marcadas en el crecimiento, si pudiéramos mirar la tabla anterior, es decir, si comparamos el año 49, que tiene una reducción de crecimiento regional de menos 0,43 en el índice, comparada con la de 1769-70, donde es 1.2, menos 1.2, es decir, muchísimo, prácticamente 3 o 4 veces mayor. Uno lo puede ver en los colores. Se ve claramente que por los eventos, hay eventos pasados que fueron de mucho mayor intensidad, y en particular este evento de 1769-1770. Bueno, vamos cerrando la historia.
Y entonces ahora uno se pone a pensar, bueno, es posible que el 1769 fue un movimiento sísmico muy importante, más grande que ninguno de los registrados en la historia, por lo menos en la historia reciente de Tierra del Fuego. Y que si uno piensa y lo imagina, lo que están describiendo es justamente un tsunami. Es decir, esta historia está hablando de un tsunami. Ahora veámoslo desde el punto de vista de un tsunami. De un tsunami que obviamente, como los tsunamis ocurren en la actualidad, tuvo su origen en un movimiento tectónico. Entonces, era, es decir, lo que vivieron los yaganes es algo como que cuando la luna cae al mar. Porque fíjense que dice que las montañas de alrededor pronto se cubrieron por las aguas. La gente de la isla Gable, mirando en todas direcciones, no vio nada más que océanos alrededor. En una isla de 40 metros de promedio de altura, o en una región, para expresarlo, obviamente puede ser que eran de canoas que estaban navegando, es decir, el impacto de este evento tiene que haber sido impresionante. La isla estaba anclada y luego cuando sale la luna y el mar baja, es decir, está diciendo pasó el evento, se ubicó de nuevo la luna, la isla se ubica en su lugar. Es decir, están describiendo perfectamente, mirando en todas direcciones, no había más que agua, no había más que océano. Es decir, para alguien que está viviendo a nivel del mar, esto fue un evento que obviamente los marcó toda la vida y que posiblemente sea el origen de esta historia que colecta, que toma justamente Lucas Bridge de los yaganes. Cuando uno mira justamente la ubicación de estas poblaciones en este sector, de los yaganes, este sector muy próximo a donde ocurrió, donde fue este enorme evento, la posibilidad, digamos, la conexión es mucho más cercana y la posibilidad de que haya sido justamente un tsunami originado a partir de este evento sísmico es importante. La historia, como toda historia, no está completa y entonces hay que ver cuál es la frecuencia o qué otros registros de tsunami pueden haber en Tierra del Fuego, y hay trabajos de Gustavo Bujalewski, publicado recientemente, donde habla de tsunamis que cubren cicatrices erosivas en el sector atlántico de Tierra del Fuego. Es decir, que los tsunamis geológicamente, obviamente, han existido en la zona. Y otro punto muy interesante, justamente, y de aquí que esté Luis y que algunos arqueólogos nos estén acompañando, gente, antropólogos que trabajan, es el registro, en entender en este registro, porque uno tiene que pensar que si el evento fue del año 1769 y Lucas Bridge colectó esta información a finales del siglo XIX, pasaron casi 120 años. Y es posible, digamos, los dendrocronólogos no sabemos si puede haber transmisión oral que se va repitiendo por lo menos en 3 generaciones, digamos, de esos 120 años o 150 años que transcurrieron entre la ocurrencia de este evento y justamente el momento en que Lucas Bridge recolecta esto. Y Luis, que es muy conocedor justamente de la zona, de las poblaciones nativas, me envió este extracto justamente del libro de Martín Gustinde, que fue obviamente muy importante, antropólogo en el sector, en Chile, en todo Chile, ¿no? Y en otros sectores del mundo, inclusive creo que en África trabajó también, donde él también narra que las poblaciones nativas le hablaron de que en tiempos muy remotos, por ejemplo aquí al final, vino mucha agua. Toda nuestra tierra fue inundada por ella, el agua subía más y más, al fin también las montañas fueron cubiertas por el agua. Es decir, que más de una población ha registrado, por lo menos registró justamente la ocurrencia de este tipo de eventos. Entonces, si uno se pone a pensar desde la ignorancia mía, desde la ignorancia antropológica, yo podría decir que los yaganes basaron su historia, digamos que esta historia, esto que recolecta Lucas Bridge, es parte de algo que vivieron.
de algo que los impactó tanto, que quedó registrado justamente en la memoria oral y que fue comunicado justamente de generaciones en generaciones. Fue un evento que obviamente a gente que vive a nivel del mar, en canoas a nivel del mar, la ocurrencia de un tsunami tiene que haber sido un evento muy, muy impactante. Y que, bueno, sí, obviamente para 1769, en el confín de la Tierra, ya en Tierra del Fuego, eso tiene que haberse visto como que claramente la luna cayó en el mar, porque el movimiento, los cambios que produjo, tiene que haber sido ese tsunami tan violento que obviamente la expresión, digamos, la forma más cercana de poder asociar con el conocimiento en ese momento era que algo tan importante como la luna había caído del mar. Yo he disfrutado mucho armando esta historia que, como ustedes ven, le faltan muchas patas y todavía mucho trabajo para hacer, y que obviamente necesito de la colaboración de todos ustedes para terminarla, en el sentido de que, por ejemplo, sería fantástico ver en las colecciones que tenemos si en esos años, por ejemplo, como en el 1769, hubo justamente, quedó alguna señal en el leño, es decir, mirar las muestras que tenemos en los laboratorios, a ver si hubo algo como anillos traumáticos, algo así que den evidencia a eventos de este tipo. Muchas cosas, refortalecer las cronologías, posiblemente incorporar otros registros, ver cómo tratar las muestras, pero realmente está mostrando el enorme potencial que tienen los anillos de árboles para reconstruir este tipo de eventos. Como les dije, cerrando, yo he disfrutado un montonazo armando esta historia, que está inconclusa, y espero que ustedes, por lo menos en este contexto de pandemia, hayan tenido un lindo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena la historia. Ahí Norma Rato se tuvo que retirar, pero dejó un comentario en el chat diciendo que sí, que seguro hubo transmisión oral. Hoy día hablan de la erupción del Huayna Putina como si hubiera pasado ayer. Dice que es muy linda la charla, pero que bueno, nos tiene que dejar. Así que bueno, queda abierto a preguntas y a opiniones. Así que si alguien quiere, ya pueden abrir los micrófonos y las cámaras si quieren. Dale, Pini. Buena, Ricardo, muy buena la charla. Súper interesante. Y, digamos, como un poco la cuestión más por el lado más fisiológico, cómo un sismo estaría afectando al crecimiento de los árboles. ¿Cómo crees vos o hay algún estudio específico de cómo los sismos estresan de alguna manera el árbol y no crezca? Eso por un lado. Y la otra es, por ejemplo, los eventos de ataques de insectos también son eventos locales y bueno, por ahí también quizás se puede llegar a confundir un evento de ataque de insectos con un sismo. ¿Qué opinas? Bueno, gracias, Pini. Muy buenas las preguntas. Bueno, hay pruebas muy claras de que un movimiento sísmico lo que afecta fundamentalmente es el sistema radicular de las plantas, de los árboles, produciendo la destrucción del sistema radicular, el movimiento de la tierra, o sea, el movimiento de la tierra, claro, de las rocas, el basamento en el cual se encuentran los árboles, produce roturas muy violentas del sistema radicular y, bueno, obviamente deja al árbol con una reducción muy marcada de su sistema radicular, es decir, algunos de ellos apenas logran recuperarse y sobrevivir, y por eso se produce una marcada reducción. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo,
se habla de que en los movimientos sísmicos del año 60, por ejemplo, en Chile, hay gente que dice que los árboles, las copas de los árboles tocaron el piso. Yo no lo he, o sea, no sé, obviamente no está grabado, pero también puede haber algo de daño aéreo. Y eso, digamos, también sería factible, pero seguramente, digamos, y en lo que se conoce, los movimientos sísmicos están fuertemente asociados a la destrucción del sistema radicular. Es decir, prácticamente, imagínense moviéndose todo el suelo, algo que está tan tenue como el sistema radicular, que las rocas golpean y se mueven en distintas secciones y lo pulverizan, dejando a los árboles sin sistema radicular. Y los insectos también producen sí, reducciones muy marcadas en el crecimiento, pero lo que es interesante aquí que estamos hablando de 3 especies, de las cuales una es de hoja caduca, la otra es de hoja perenne, y entonces lo que sabemos, por ejemplo, de los ataques de insectos en los Nothofagus son muy localizados para especies o de hoja caduca, y no tanto, por ejemplo, en el caso de orniscoides, y no para las de hojas perennes. Es decir, que estamos hablando de situaciones distintas, es decir, que es muy difícil que exista un mismo insecto atacando especies de hojas caducas. Podría estar atacando, sí, especies de hojas caducas, por ejemplo, lenga y ñire, pero muy difícilmente coihue. Y la otra situación es que encima hay una conífera, que también sería mucho más difícil que el mismo insecto haya evolucionado con la capacidad de poder atacar simultáneamente a 3 especies diferentes. Con lo cual, la posibilidad de que esos eventos estén asociados justamente, y por su ubicación estén asociados a ataques de insectos, es bastante reducida, Y cuando uno lo mira, por ejemplo, con el conocimiento que tenemos de los ataques de insectos por ejemplo, en la zona de Chaltén, son muy específicos de un valle determinado, o a lo sumo 2 o 3 valles conjuntos, pero no de extensiones como estamos viendo ahora de cientos de kilómetros. Es decir, es todo el lago Fañano, toda la falla metiéndose todo en el sector del canal el estrecho de Magallanes. Entonces, si hay formas, digamos, pienso casi con seguridad que no se trata de un ataque de insectos, sino que estamos viendo justamente otra situación, y que como espacialmente tampoco es todo uniforme en la región, es muy difícil explicarlo climáticamente, y por su extensión y por el ataque simultáneo a 3 especies, es muy difícil explicarlo desde el punto de vista de un ataque de insectos, ¿sí? Pero también es algo interesante para considerar, sí. Sí, por lo que vemos con los insectos, aparentemente el ataque es mucho más localizado, digamos, a nivel de valle. Esto está como entre medio, digamos, tiene una escala mayor que no llega tanto a cubrir un espacio como un efecto climático, pero tampoco tan local como un ataque de insecto. Porque en la zona esa del Chaltén, el año 1851, claro, se ve como un evento climático, porque todas las cronologías lo muestran. Cosa que los ataques no, son mucho más locales. Claro, y esas cronologías ahí en Chaltén van desde el lago Buenos Aires, que es justamente en Calafate, no es solo en el sector de Chaltén, sino que es en Calafate, incluyendo las cronologías en el sector de Chaltén. Es decir, estamos hablando de 60, 70 kilómetros entre una y otra, y no de valles como conocemos los ataques de insectos ahí en Chaltén. Y después lo otro, sí, que me parece súper importante, que está atacando, o si fuera un insecto, digamos, que se da en 3 especies simultáneas, lo cual sería muy difícil, siendo una de ellas una conífera encima. Es decir, una es latifoleada, la otra siempre de hojas perennes, que ya sería difícil que ocurriera ese ataque, y menos cuando estamos hablando de una tercera especie que es una conífera, ¿no? Sí, las posibilidades son bastante bajas de que un patrón, sí, como decís vos, son más locales los patrones de ataque de insectos, que este patrón de esa extensión regional importante, y que además esté alineado justamente a lo largo de la falla, sea
sea debido a un ataque de insectos, sí. Ricardo, ¿hay alguna relación? ¿Sí? ¿Ana? No, dale, Pini. No, bueno, más para la zona del centro de Chile, ahí con los austrocedros, ¿has explorado algo? Con los sismos que también son de gran magnitud, o bueno, la zona de No he visto. Valdivia, Como les conté, digamos, digamos, esta exploración ha sido ahora en tiempos de pandemia y con algo que me había quedado en la historia, que era justamente esas cronologías de Koivu, de Magallanes, que tenían esos anillos tan delgados a partir del viaje que hicimos con Antonio en el 2007, es decir, hace ya 13, 14 años. Y que es algo que siempre queda en el tintero y que uno quiere, bueno, a ver qué pasó aquí, a ver si puedo encontrar una explicación. Y que, obvio, llevó un montón de años y tuvo que venir una pandemia para que uno encontrara alguna noche para ponerse a mirar esto. Sin duda, tiene que haber registros aquí y con sismos mucho más intensos. Lo que recuerdo, sí, es que en las reconstrucciones de clima usando Fitzroy, es decir, en el norte de la Patagonia, el sismo del 60 fue tan importante en el crecimiento que nunca pudimos explicar el anillo tan delgado porque el clima no había sido tan malo en el año 60, asociado al crecimiento tan reducido en el año 60 en los alerces. Es decir, que obviamente ahí otra vez hay una señal sísmica metida en la señal climática que no pudimos sacar, porque el clima no podía explicar qué es lo que estaba ocurriendo allá. Y también es muy interesante justamente en esa línea, digamos, en Tierra del Fuego, y yo supongo que, para continuar con tu pregunta, supongo que aquí las cronologías, por ejemplo, de Austrocedrus chilensis en Chile central, frente a Concepción, frente a Santiago, todas estas cronologías aquí, seguramente tienen que tener señal sísmica muy clara, y que sería súper importante considerando la magnitud de los sismos, ¿no?, que ocurren aquí en la región. Y si tienen tiempo, el trabajo que hizo Vladimir para Tierra del Fuego, reconstruyendo o tratando de poder eliminar este ciclo de 7 años en las cronologías, es muy interesante que él desarrolle un modelo, digamos, de crecimiento, que es el BS Lite, que lo hemos usado, que se usa mucho en dendrocronología, y él puede reconstruir bastante bien justamente el clima del pasado, o sea, no, digamos, la relación puede establecer entre clima y crecimiento, pero justamente el año 49 y el año 50, que es cuando es el gran sismo en Tierra del Fuego, el sismo de 7.8, ahí hay una enorme diferencia entre el crecimiento enormemente reducido de los árboles y lo que debería haber sido por clima. Es decir, otra vez, ahí hay una diferencia muy marcada. Es decir, Vladimir no estaba al tanto de estos movimientos sísmicos, así que él ve eso, pero no tiene explicación. Pero si ustedes miran la gráfica, van a ver claramente como para el año 49-50 hay una diferencia muy marcada, lo mismo que nos pasaba a nosotros en el norte con el Alerce, donde el crecimiento era enormemente reducido y el clima no podía explicar ese crecimiento reducido asociado al sismo del año 1960 en Valdivia, ¿no? Sí, seguramente tiene que haber una señal. De todos modos, Álvaro está trabajando, él tuvo una beca, o tiene, no sé, en este momento todavía una beca de Fondecir de Chile para trabajar justamente en el uso de anillos para detección de movimiento sísmico en toda la zona de Valdivia y más hacia el norte. Él está trabajando en eso. Antonio Lara, creo que con Antonio Lara hay una persona que también está trabajando para detectar, reconstruir movimientos sísmicos del pasado en la zona del norte de Patagonia y en la zona del norte de Patagonia. No sé si Carlos está trabajando en particular con algo en la zona, pero
como le digo, o sea, esto fue algo así localizado, que nació justamente de esa pregunta que me salió de qué había pasado con esas cronologías y con esos años particulares en esos años. Y que lamentablemente después cuando uno ve una cronología de esa, dice, bueno, esta cronología no la puedo usar para reconstruir el clima, porque obviamente acá hay algo que no es climático. Y entonces fue una experiencia muy linda ir a mostrar en el sector de Tierra del Fuego del lado chileno, y una pena que después las cronologías por lo menos no las usamos ampliamente, ¿no? Pero sí, estoy seguro, Pini, que tiene que haber mucho potencial para seguir trabajando en otros sectores con fuertes movimientos sísmicos. Sí. Si puedo agregar un comentario relacionado a esto, más de la parte Sí. geológica, de peligro sísmico, que es lo que más sé yo. El caso de Tierra del Fuego es súper interesante porque justamente la falta de datos que hay es muy grande. Está este registro de estos poquitos sismos que les mostraba Ricardo, pero hacia atrás se sabe muy poco y siempre es muy difícil. Hay algunos estudios de paleosismología, pero es muy difícil obtener dataciones. Y de hecho la recurrencia que dan para la falla esta de Faniano anda alrededor de los 1000 años. Y si nosotros tenemos en cuenta el dato que mostró Ricardo, de 1762 creo que es, eso es mucho más reciente. 1769, sí. 69, perdón. Ese sismo está mucho más cerca de los del siglo XX que tenemos, entonces es como que achicaría muchísimo la recurrencia de esa falla. Y es súper importante para todos los estudios de peligro sísmico, porque bueno, ahí hay hay una discusión geológica, pero el sistema ese de fallas sería similar en cuanto al marco tectónico, por ejemplo, a la falla de San Andrés en California. Pero el de la falla de San Andrés está todo el tiempo produciendo sismos pequeños, y en cambio este no. Entonces ahí hay una discusión que plantea que por cómo son las características de la falla, produce solo grandes eventos, no produce sismos pequeños. Entonces eso lleva siempre a minimizar el peligro sísmico, porque no estamos viéndolo activo todo el tiempo. Y el registro que tenemos de los sismos viejos es muy corto. Entonces estos datos serían súper importantes justamente en ese caso de Tierra del Fuego, porque no conocemos mucho, ¿no? Por ahí más al norte seguro hay muchísimo potencial para afinar y hacer historias muy detalladas, pero también tenemos más información de otras fuentes. No, entonces eso me parece que es súper importante de todo esto que mostró Ricardo, y él no hizo hincapié en eso, pero es otro aspecto que aporta muchísimo al trabajo. De una, sí, uno podría hasta pensar, digamos, hacer como, tratar de, bueno, tratar de identificar esos sismos en el pasado a través de la utilización de estas redes de cronología. Entonces, identificando sectores que tengan algún comportamiento de este tipo que no aparezca en otras zonas, digamos, en otras áreas, que tengan influencia climática bastante homogénea. Entonces tratar de identificar eso es súper interesante, me imagino desde el punto de vista geológico ese aporte, y poder sacar algún valor de recurrencia, de ocurrencia de este tipo de eventos, ¿no? Sí, sí, sobre todo por eso, por la precisión que te da en cuanto a la fecha del sismo, que ese es siempre lo más difícil para nosotros. Las técnicas de datación tienen márgenes de error grandes, entonces es súper importante ese dato preciso, es decir, fue en tal año. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, no. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Un Maru. comentario acá de Punta Arenas. Sí. Muy bonita la charla, Ricardo. Interesante la posibilidad de hacer cruces entre nuestra área más de las ciencias naturales con los datos de antropología y estas otras cosas más de etnografía. Porque hay harto material ahí. Por ejemplo, me recordaste esta historia que contabas de los yaganes, me recordó la mitología chilota también, que habla de el combate entre Kaikaivilú y Tren-Tren-Vilú, dos serpientes, una representa la tierra y otra el mar, y se enfrentaron y pelearon. Bueno, era básicamente el relato también
una gran inundación. Y entonces el cruce de esas fuentes de información puede ser súper interesante. Y lo otro, pensando en lo geológico, para ver paleosismo, un cruce también que uno podría buscar es el registro de tsunamis en perfiles de sedimentos, algo que se ha estado trabajando acá. Hay un colega en Valparaíso que está trabajando en eso, que podría ser interesante como va a contrastar información. Eso nomás. Saludos. Sí. Gracias, Juan Carlos. Sí, súper interesante también, digamos, como la mayor parte de los estudios dendrosísmicos se realizan, es decir, una vez identificada la falla, uno va y hace muestreos sobre esa falla. Y bueno, hay hace muy poquito un trabajo en Science Report o Nature Communication, Scientific Report o Nature Communication, justamente sobre movimientos sísmicos, justamente en la falla Magallanes-Fañano. Y bueno, inclusive hay fotos en el mismo trabajo donde se muestra los desniveles entre, digamos, los cambios que produce en elevación por el movimiento sísmico y los árboles creciendo allí, o sea que sería súper fantástico ir y tomar muestras y uno podría tener edades de movimientos sísmicos del pasado. De todos modos, bueno, en un contexto de pandemia eso era totalmente difícil y me parecía interesante usar el recurso que tenemos ahora, que justamente esta red de cronologías que se han construido durante los últimos 30, 40 años, y que, bueno, tienen información que a veces es súper valiosa y que no hemos sabido explorar de todas formas. Pero mirando, revisando justamente digamos, las referencias sobre paleosismo desde el punto de vista dendro, es claro que la mayor parte de los trabajos están basados en muy pocos árboles estratégicamente ubicados sobre la falla y muy parecido justamente al ataque de insectos en ese aspecto, donde muestreo los árboles en el lugar afectado y me alejo 2, 3, 4, 5 kilómetros fuera de la falla y tomo árboles testigos. Y la diferencia entre esos dos es lo que uso como evidencia del evento sísmico. En este caso era justamente poder aprovechar el material que está, pero también existe justamente esa posibilidad, ¿no? de hacer un muestreo específico a lo largo de la falla, con ayuda, obviamente, de geólogos. Sería fantástico poder avanzar ubicando justamente dónde está la falla y cuáles son los árboles más cercanos a la falla y cuáles podríamos usar como testigos, ¿no? Damaru quería hacer una pregunta, no sé. Sí, bueno, nada, felicitarte, Ricardo, porque es súper interesante la historia. Y me quedé un poco pensando si es lo del tsunami, si esta ingresión del agua, esta invasión del agua, también no tiene un efecto sobre el crecimiento por anegamiento y además por el tipo de agua. Y se me ocurrió, por ahí, Ana, por suerte estamos lejos, no me va a tirar con una chancleta, pero podría ser algo así como con isótopos y ver si ese tipo de agua, no sé, tiene algún efecto sobre el crecimiento, más allá del anegamiento, sino porque, bueno, es agua justamente marina, ¿no? Sí. Son muy pocas las cronologías que están realizadas a nivel del mar. Es decir, la mayor parte de las cronologías, por ejemplo, estos sitios que mostraban muy marcado el año 1700, la reducción del 1769, están sobre esas cordilleras que yo mostré, esa foto que mostré. Es decir, eso está, no hay forma de que el agua del mar llegue ahí. Si hay algunos sitios, recuerdo por ejemplo Moat, que es uno de los sitios que barrenamos con Alberto hace muchos años ahí en Tierra del Fuego, estaba muy cercano, estábamos frente a la costa, y posiblemente Juan Carlos también en Punta Arenas, ellos han mostrado material muy cercano a la costa, donde, qué sé yo, una ola de un tsunami, no sé cuánto puede alcanzar, 20 metros, 30 metros, pero digamos, no 200, 300, 400 metros, o inclusive más alto donde están los árboles. Pero sí sería Bien, pero interesante claro, yo buscar había algunos entendido que sitios estaban más abajo los árboles.
No. Los árboles están distribuidos cercanos a la falla, no están inclusive sobre la falla, porque nosotros no era el fin nuestro buscar árboles, eran fundamentalmente para estudios climáticos. Pero sorprende cuando uno encuentra eso, digamos, es decir, algo que está regionalmente distribuido por lugares muy distintos, ¿no? Es decir, algunos, por ejemplo, no sé, algunas de las cronologías están cerca del límite del bosque a 900 metros de altura, 800 metros de altura, es decir que el mar ahí obviamente, claro, ahora, por lo menos en el pasado geológico reciente, no estuvo ahí, ¿no? Pero sí sería interesante, sí, considerar esos lugares, porque además sería bueno, es decir, llama la atención que, por ejemplo, bueno, no sé cuánto la gente, pero Juan Carlos dice que hay gente trabajando, pero sería súper interesante poder buscar registros que dijeran, que hablaran justamente de estas ingresiones de agua marina en el continente, que por ejemplo ese trabajo que mostré yo es sobre la costa atlántica de Tierra del Fuego, y asumiendo que es una ola que viene también de movimientos sísmicos, pero no en Tierra del Fuego, sino más al sur, en la placa de Scotia, ¿sí? En la misma placa, pero posiblemente movimientos que originan olas. No, acuérdense que, por ejemplo, es bien común, o por lo menos se han registrado, que los movimientos sísmicos en Chile van a terminar con tsunamis en la costa asiática, ¿no? O sea, corren todo el mar, además del efecto que tienen llegar hasta el otro lado, ¿no? Sí, pero sería bueno. Ana, hay que ir a buscar muestras. Pero es Y yo, viste, interesante, sí. quiero conocer Tierra del Fuego, así que podríamos Bueno, ir. ¿Qué onda? muy Pero bien. sí, Mario, en el isótopo se podría ver alguna diferencia en el oxígeno, sobre todo en el oxígeno. Y ahí por ahí si se ve algo raro en la concentración del isótopo del oxígeno que Sí. señala de alguna manera la fuente de agua, se podría ver algún cambio. Ahora le iba a pedir a Juan Carlos, pero y sobre todo a Pame, que estaba ahí, que estaba en Punta Arenas, porque justo Pamela está ahora justo haciendo su doctorado en Alemania y había quedado eh, retenida ahí en Punta Arenas y me acaba de informar que ya está de vuelta en Alemania, pero sería súper lindo poder mirar las muestras, Juan Carlos, y ver si para el año 1769, donde se producen esos eventos tan marcados de caída de crecimiento en el ciprés la huayteca, con un leño mucho más simple, se pudieran ver justamente algunas alteraciones en los patrones de crecimiento, digamos, tipo lo que ocurre, digamos, con otros eventos, ¿no? Sería súper interesante. No sé si hay alguien que nos pueda dar una mano. Mira, ahí apareció Hola, Pamela. hola Te me Ricardo. escapaste, tendrías que estar en Punta Estaba Arenas en muy, este momento. sí, estuvo muy buena tu charla, Ricardo. Está Bueno, interesante porque siempre, igual siempre estoy preocupada de como los eventos extremos y entonces todo el tema climático, ahora no sé dónde va a ir a parar. Pero claro, nosotros estuvimos en terreno con Juan Carlos en Tierra del Fuego este año y si tenemos algo interesante, obviamente te lo vamos a hacer llegar. Estamos ahí trabajando para usted. mirar el año 1769 a ver si hay algo que aparece ahí. Pero sería súper interesante revisar las colecciones. Acá yo me comprometo cuando nos permitan volver a Mendoza, por lo menos mirar las pocas colecciones que tenemos de Tierra del Fuego, a ver si podemos ver en alguna de ellas algo particular en relación a esos eventos. Muy interesante, Ricardo. Estamos Bueno, hablando. Saludos a excelente. todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando. Nuevamente agradecerles a todos por participar de los seminarios. Invitarlos si quieren dar una charla o algún comentario de algún paper. El próximo seminario es en 15 días, creo que es el 20. Y el título de la charla es ¿Está incidiendo el cambio climático en las tasas de crecimiento de las plantaciones de Pinus taera y Pinus ellioti en Uruguay?
y la charla la va a dar Ailén Pais Díaz, que es una estudiante de Ingeniería Forestal de CENUR Noreste de la Universidad de la República de Uruguay. Así que bueno, quedan todos invitados para dentro de 15 días. Y nada, si alguien quiere dar una charla, se comunican conmigo o con Leticia Vega. Así que nada, nos vemos en 15 días. Muchas gracias por participar.